hemos llamado a conferencia de prensa porque, como ustedes habrán visto, desde el 20 de marzo y días antes, que nosotros venimos informando todo lo que está pasando con respecto al COVID-19. Incluso personalmente, cada vez que ha habido un caso positivo, quien habla lo viene expresando, cuáles son sus parámetros, sus consecuencias, sus contactos, si está aislado o no está aislado, si es un caso importado y de dónde vino. ¿Por qué? Porque consideramos que es muy importante que toda la sociedad santiagueña esté plenamente informada, porque esta es una batalla que la tenemos que llevar entre todos. Y la desinformación es algo que genera, en primer lugar, o confianza o desconfianza. Es malo la demasiada confianza y bajar la guardia, y también es malo la desconfianza de la información, que permite todo tipo de conjeturas, genera pánico, genera problemas que no son necesarios y que por lo tanto se clarifican con una buena información de todos. Y eso es lo que venimos haciendo. Hasta el día de ayer, en Santiago del Estero, teníamos 40 casos, de los cuales 30 estaban ya dados de alta y 10 que están totalmente controlados, activos, y un número 11 que no es nuestro, pero que está internado aquí también, que corresponde a otra jurisdicción, pero está también controlado. Esos 40 casos nos han permitido mantener cierta tranquilidad, porque íbamos informando que todos pertenecían a un grupo que venía generalmente importado, es decir, de otro país o de otra provincia. Y así son todos los casos, porque el virus no surge espontáneamente, sino que viene traído por alguna gente que es otra persona. Y en ese contexto nosotros hemos sido, cuando había la posibilidad de que el virus se contagie a otras personas, por ruptura de aislamiento, hemos aislado pueblos, poblaciones, etcétera. La última fue la de Villa Atamisqui y Juanillo, con resultados buenos, porque ha sido levantado hace unos días ya el aislamiento y todos los casos han dado doble negativo dentro de los 15 días que estuvo aislada esa población. Bueno, ayer tuvimos el caso 41. Es un caso para tenerlo en cuenta, 41. El caso 41, como lo expliqué ayer en las redes y a los medios de comunicación, por un escrito, y también el Ministerio ha hecho lo suyo, es una persona de Ciudad Capital que trabaja en el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo, ya todo el mundo lo conoce, es famoso, y esta persona se encuentra desde el domingo a la noche internado en el Hospital Independencia, porque llegó con un cuadro febril y todos los síntomas del COVID. Se activó el protocolo y a partir de ahí se hizo el hisopado, y ayer a la tarde ese hisopado dio positivo. Lo que quiero informar a la población, y después ustedes podrán hacer las preguntas que quieran al Ministerio y las preguntas técnicas, lo que quiero informar a la población es si nos encontramos ante un caso cero autóctono o no. Bueno, no lo sabemos, lo vamos a saber en las próximas horas. En principio, esta persona ha generado ya 94 familias que están aisladas. Hasta las 3 de la mañana la gente de salud ha estado hisopó 40 y pico, que son los casos más estrechos, contactos más estrechos con esta persona. Ha hisopado esta mañana 50 y pico más, con los cuales están los 90 y pico aislados, que vamos a tener entre las próximas horas y mañana los primeros resultados. Y dentro de esos aislados se encuentran 2 médicos que atendieron a esta persona, que todavía no sabemos
le recetó inyecciones según sus propias declaraciones y el hombre siguió andando con síntomas, el médico lo dejó, los médicos lo dejaron ir a la casa, hasta que el domingo cae ya al Hospital Independencia, cosa que desde ya, y seguramente lo aclararán aquí las autoridades de salud, no se debe hacer. Cuando alguien se sienta con síntomas de COVID, llame al 107, no vaya a buscar un médico amigo. ¿Me entienden lo que le digo? Ni siquiera al hospital, tiene que quedarse en su casa aislado. Esta persona no lo hizo, anduvo en varios asados, reuniones, de todos lados, no se privó de nada y por lo tanto hay 2 médicos aislados, 60 pacientes de los médicos aislados, toda su familia, exfamilia, hijos aislados, 2 gendarmes aislados, 250 hisopados se van a continuar haciendo hoy y posiblemente muchos aislamientos más, porque todavía no sabemos esta persona que hizo los 15 días anteriores, porque no los explica bien y por lo tanto se ha tenido que pedir a la justicia por parte de la policía, y lo ha hecho ya el secuestro de 2 celulares para saber qué ha hecho esta persona con su actitud de andar con síntomas y no quedarse en su casa. El caso 41 es todo lo que no tiene que ocurrir, pero eso no significa echar la culpa a nadie, pero significa decirles la verdad. Lo que he decidido en esta conferencia de prensa, como lo hemos hecho desde el principio de esta pandemia, es contar lo que está pasando. Todo eso ocurrió entre las 7 y 8 de la noche hasta el momento de que hay 95 casos de familias aisladas. La pregunta que ustedes seguramente se harán y nos hacen todos, y por eso esta conferencia de prensa, ¿estamos ante el primer caso autóctono? Lo vamos a saber posiblemente en las próximas horas. Autóctono significa que no sabemos dónde se contagió y por lo tanto alguien que ingresó a la provincia lo contagió o contagió a otra persona y esa persona lo contagió a él, seguramente en forma asintomática, y esto hoy lo descubrimos porque esta persona tuvo síntomas. Y hasta que los síntomas no llegaron al grado extremo de irse al Hospital Independencia y quedar el domingo aislado, llevó una vida normal. Lo que quiero definir con toda esta conferencia de prensa es, en primer lugar, no vamos a tomar ninguna medida todavía preventiva porque estamos ante un caso que todavía no sabemos si es un caso cero o un derivado de algún caso extranjero, porque hay mucha gente, familias que estuvieron con personas que han venido de otro lado y pueden ser ellos los que lo han contagiado al señor Ávila, que por estas horas todo el mundo habla de él y ha derivado en que hay gente aislada en muchos pueblos ya, porque parece ser que estuvo con mucha gente toda esta semana y media. Esta situación se da por 2 cosas. Nosotros no tenemos habilitadas reuniones sociales, y ustedes lo saben. Y la gente está violando, está violando usted. Con amigos, lo podría hacer tranquilamente en lugar, asistir a visitar los barrios, con los protocolos, pero prefieren guitarrear, tener una vida normal, que no la podemos tener en esta pandemia, y el caso 41 es el caso típico. Esta persona, ya no sabemos en cuántos asados estuvo durante estos 10 días, parece que se dedicaba a eso, y cuánta gente más vamos a seguir aislando. Si encontramos el caso 0, que puede ser entre esta tarde y mañana, porque tenemos una línea de cuál puede haber sido el contagio, lo que falta son los resultados del PCR, bueno, tendremos la tranquilidad de que todas las personas aisladas, incluido el infectado, y los posibles infectados que esta persona haya contagiado, los vamos a poder tener, aislados, y por lo tanto el virus no circulará en nuestra provincia. Si las personas que posiblemente lo han contagiado a esta persona dan negativo, quiere decir que tenemos el primer caso 0 en la provincia.
¿Qué significa esto? Bueno, no significa nada porque no significa un brote todavía, pero significa que vamos a tener que tomar muchas más medidas de paralizar el movimiento. No estoy hablando de que mañana vamos a decidir bajar de fase, nada. Lo que le estoy diciendo a todos, y para concluir, como lo dije ayer en el mensaje, les ruego a todos los hermanos comprovincianos que hagamos la vida que estamos haciendo, todo sigue normal, pero cuidándonos. No es necesario salir a la calle si no es necesario. No es necesario hacer reuniones porque están prohibidas. No es necesario andar con el barbijo al cuello, sino puesto en los lugares públicos, si no está el aislamiento previsto y todas las circunstancias como en los bares que pueden estar, pero ya hay un protocolo de distanciamiento y todas las demás cosas. Es importante lavarse las manos, no tocarse la cara, cumplir los protocolos, no andar más de 2 en una moto, más de 2 en un auto, más de un pasajero en un remis. Todos los protocolos que hemos venido estableciendo es lo que hay que cumplir. Y fíjense, para terminar, que ninguna persona, ni esta, ni ninguna de las otras 40 personas se contagiaron trabajando. Es decir, ninguna persona se contagió si hace las cosas que tiene que hacer. Ningún policía se contagió trabajando, eso que estuvieron en contacto con 40 y pico infectados. Ningún médico, hasta ahora, enfermero o persona que trató con los infectados, se contagió. Ninguna persona, ningún periodista como ustedes que están trabajando se ha contagiado. Ninguna de las personas que trabajan aquí en el Fórum todos los días, que levantan la basura, que atienden en los comercios, se ha contagiado. Los contagios vienen de personas que han estado haciendo otras cosas en otro lugar de alto contagio, o como en este caso, que han estado haciendo reuniones sociales. Y en el primer síntoma no se han quedado quietos y llamado al 107. Esa es la situación. Lo que quise hacer con esta conferencia de prensa es decirle lo que está pasando. Lo que queremos hacer en esta pandemia es decir siempre la verdad. No vamos a ocultar nada, por dura que sea, y no vamos a dejar de tomar ninguna medida, por dura que sea. Aunque se enoje la persona que le secuestren los autos, aunque se enojen los comerciantes que le clausuran el comercio por no cumplir los protocolos, y aunque se enojen las familias, los políticos y los que dicen que se violan garantías constitucionales porque cada uno puede hacer lo que quiere en el país. En nuestra provincia vamos a tratar de hacer todo lo necesario, como venimos haciendo y vamos a seguir haciendo, para que el virus no enferme y mate eventualmente gente. Esta persona, que además de haber estado con todos los síntomas y haber seguido posiblemente contagiando gente, que lo vamos a saber con los hisopados, porque ha tenido contacto estrecho con mucha gente, tiene una madre de 70 y pico años, o sea, pueden ocurrir cosas lamentables cuando no nos cuidamos. Esto es lo que quería explicarles a todos, decirles que hagamos vida normal dentro de la pandemia, cuidémonos. No vamos a tomar ninguna medida todavía, pero queríamos avisarle porque si esperábamos los resultados, hablábamos aquí con la ministra, con el subsecretario y con el jefe de gabinete, si nosotros esperamos y no decimos nada, las conjeturas, ya se habla de muchas cosas que no han ocurrido todavía. Hay un infectado número 41. Vamos a saber en las próximas horas si se trata de un caso cero o ha sido infectado por alguna persona, que la vamos a determinar en las próximas horas. Es todo por ahora cuanto tengo que explicarles. Espero que esto sirva para clarificar la situación en la que estamos. Espero que sirva para que nos cuidemos. Espero para que sirva que tengamos contactos estrechos con nuestras familias nada más, con nuestros convivientes, que no es necesario andar por todos lados haciendo vida social, que se puede ir de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, que se puede comprar en negocios
de cercanías, y que se puede mover dentro de un margen muy importante que tenemos en esta fase 5, sin necesidad de quedar expuestos a algún contagio que, lamentablemente, y ha sido sabio el decreto nacional, los expertos lo han dicho, ocurre en las reuniones generalmente sociales, donde la gente se relaja, donde el que deja de trabajar se relaja y está con amigos, con parientes que no son del vínculo cotidiano. Hemos visto secuestros de vehículos, gente alcohólica, cumpleaños, fiestas, tabeadas, de todo hemos visto, nada más que este fin de semana, que excede las cosas que son necesarias de hacer para cuidarnos. Al contrario, son violatorias de todos los protocolos preventivos. Creo que lo que estoy haciendo es una simple descripción de los hechos y merecía hacerlo en esta conferencia de prensa. Y quedan, bueno, para cualquier pregunta, cualquiera de nosotros, sobre todo los médicos que pueden tener alguna información que sea de interés para la ciudadanía a través de ustedes, del periodismo, al cual les agradezco mucho esta conferencia de prensa. Muchas gracias. Bueno, Pablo. Sí. Bueno, esta es la conferencia de prensa que ofreció el gobernador Gerardo Zamora. En instante van a responder los ministros también a algunas de las mismas. Que la Sociedad de Santiago del Estero pueda llevarse de los canales oficiales de información, en su caso en sus redes sociales particulares y a través de los organismos de la provincia, porque hay mucha desinformación o noticia falsa que en estas últimas horas, con respecto al caso del señor Ávila, es como que ha generado pánico y miedo y la gente se pregunta qué es lo que va a pasar a partir de lo que usted dice a partir de hoy a la tarde o quizás mañana. Y por otro lado, la pregunta también iba indicada si usted tiene pensado con miembros de su gabinete para después de saberse, así Dios no quiere, de que sea un caso autóctono, ¿no? ¿Se tiene analizado algo cómo van a ser medidas o todavía no? No, mire, no hay que entrar en pánico, por eso la información real. Lo que sí hay que cuidarnos, porque lo peor que nos puede pasar es paralizarnos. Creo que no hay intenciones de todos los equipos técnicos de lo que hemos hablado de tomar una medida extrema todavía, porque no es necesario. Pero si volvemos un poquito para atrás, si esta persona que tuvo síntomas no hubiera salido a la calle, hubiera llamado al 107, se hubiera quedado en su casa, hoy nos estamos evitando todo esto. Bueno, eso es lo que tiene que hacer la gente. Si todos hubieran estado en su familia el fin de semana en vez de haber andado comiendo asado por todos lados, no hubiéramos evitado esto. Eso es lo que estoy explicando. Lo que le estoy diciendo a la gente es que tomemos todas las medidas de prevención. Hoy tenemos una vida, entre comillas, casi normal, porque está el comercio, porque están abiertas muchas actividades, porque la gente circula con las limitaciones del caso y los horarios del caso, pero en algunas cosas hoy hay que ser mucho más responsables, porque de ocurrir que tengamos circulando el virus, la única forma de que no rebote por todos lados es que todos cumplamos las medidas y nos quedemos lo más quieto posible, y eso no significa, como decía, dejar de cumplir las actividades, sino que fuera de las actividades en donde todos nos cuidamos, no nos relajemos y nos juntemos con el vecino, nos juntemos con el amigo que no lo vemos hace mucho tiempo, y todas estas cuestiones que son las que contagian. El virus se contagia por contacto estrecho, por estar varios minutos, dos personas a menos de 1,5 metros sin barbijo, por estar, no lavarse las manos y poder tocar objetos, y si este objeto no estaba, lo vi a algún lado y no estaba, lo tocó alguien antes o puede tener el virus ahí, yo lo que tengo que hacer es no llevarme las manos a la cara, porque ingresa por los ojos, por las vías, por la boca o la nariz. Todas estas cuestiones son las que hay que tener cuidado por ahora. No voy a anunciar
ninguna medida porque no lo que estamos haciendo es explicándole a la gente que hay que prevenirse muchísimo, porque a la ciudad capital y a la banda donde estuvo esta persona y varias personas que ha estado, los médicos estos atendieron después a 60 personas que son del centro, de los barrios, del interior. En este momento hasta está cerrado Rentas Provincial, porque una de las secretarias del director de Rentas estuvo con el hijo de esta persona, que está aislado y que puede ser que lo haya contagiado el padre o él el que lo contagió al padre. O sea, no sabemos todavía. Va a estar, todo lo que tengamos que ir cerrando, lo vamos a ir cerrando hasta que sepamos los resultados epidemiológicos que se hacen a través de un sistema que está trabajando muchísimo. Quizás la gente no sabe el esfuerzo que están haciendo todo el sistema de bioquímicos, biólogos que está trabajando para que todo esto lo podamos nosotros ir monitoreando y cuidando. Bueno, todo esto necesita el acompañamiento de la sociedad, a la cual les ruego, por favor, a todos los hermanos santiagueños que nos cuidemos, que hagamos prevención. Doctor, una pregunta. Simplemente usted hablaba, aquí doctor al fondo, sí. Usted hablaba de la intervención de la justicia con el secuestro de 2 celulares de este señor Ávila. Simplemente preguntarle si usted tiene el conocimiento de, más allá de este secuestro de los celulares, si cuando se le consultó informalmente a este señor si había ido a otra provincia, si había tenido algún contacto con alguien, y él respondía porque... Bueno, esto lo cuento para que tengan idea lo que le va a pasar a cualquiera que le ocurra esta situación y no pueda explicar qué hizo los últimos días. Esta persona no lo sabía explicar, no se acordaba con quién había estado, y el sistema sanitario necesita saber todos los contactos para aislarlos. Entonces, bueno, era muy vaga la explicación, vaya a saber por qué. Entonces, bueno, todo esto ocurrido en cuestión de horas, ¿no? Porque si no, no habría casi 100 familias aisladas en este momento. Se lo hizo porque, bueno, hay un trabajo muy serio y muy fuerte que ha tenido resultados, porque somos la provincia que menos infectados tenemos, somos la provincia que no tenemos ningún fallecido todavía, y somos la provincia que tiene una vida comercial y de servicios bastante normal, casualmente porque hay un control del sistema epidemiológico en la provincia. Y este control necesita que todas las personas colaboren. O sea, de hecho que nos hemos enterado, el sistema anoche, teléfonos ardiendo por todos lados hasta las 3 de la mañana, porque empezaban a aparecer personas que habían estado con el infectado, que el infectado no había manifestado que estaba. Esto ha llevado a una decisión de la justicia ante la falta de... que esperemos, a lo mejor el hombre estaba en shock y no tomaba dimensión del problema que podría estar causando con haber andado durante casi más de una semana con síntomas, que esto es lo más grave. Él estaba con fiebre, él estaba engripado, él estaba con tos, estaba con dolor de garganta, se ponía inyecciones y comentaba en las reuniones que eso le estaba pasando y nadie hizo nada en las reuniones. O sea, el caso 41 es el ejemplo que no se tiene que hacer. Él y todo su círculo familiar y todas las personas que participaban de las reuniones, que después contaban durante estas horas, sí, él nos contaba que andaba enfermo, sí andaba enfermo. Bueno, la falta de prevención total, relajamiento social, como le quieran llamar, es el caso 41. Buenas tardes, ¿qué tal? Para Nuevo Diario, Radio LB11, una pregunta del índole médica para el doctor, si me permite, si cuál es el actual estado de salud, ¿no?, del paciente, que también considerando su edad representa una persona de riesgo, ¿no?, ante la pandemia y ante las versiones que circulan sobre que se encuentra con una neumonía atípica, ¿no? ¿Cuál es el actual estado de salud del paciente Ávila? Por el momento no tiene neumonía típica, lo que sí tiene el paciente es una comorbilidad, es un paciente asmático, es un paciente que año a año en los inviernos
suele hacer infecciones respiratorias, y evidentemente esa comorbilidad ha hecho que el paciente llegue al estado en que estaba después de tantos días de fiebre y pueda ser detectado a través de los patrones que ya los hospitales públicos han definido como COVID-19, de los cuales 2 o más síntomas se identifican y los pacientes se aíslan. Esto es lo que se llama alerta sanitaria. La alerta sanitaria es poner en guardia a todos los consultorios médicos y todos los establecimientos que tienen lugares para la consulta, para que quienes están al frente o atiendan entiendan que esta patología está presente y pueda circular. Esto ya lo dijimos en el dengue. La alerta del dengue es que todos los consultorios piensen que cuando llega el verano y el mosquito circula y el virus está, puede provocar enfermedades. Y bueno, exactamente con esto es exactamente lo mismo. Tenemos que pensar como un patrón COVID, y eso se ha descubierto en el Hospital Independencia, por lo tanto el paciente quedó aislado, se hisopó y dio positivo. Desde ahí hasta ahora no ha vuelto a cursar con fiebre, sí ha tenido falta de aire y está ahora aplicándose drogas de un protocolo nacional, que es la dexametasona, la vitamina D y el oxígeno y la movilización. Las condiciones posturales. No está en asistencia mecánica respiratoria y el estado de ayer a hoy ha mejorado. Gobernador, buenas tardes, Rafael Edema del Diario Liberal. Quiero hacerle 2 consultas. Una puntual, usted mencionó el caso de rentas, que era algo que estaba circulando por las redes sociales de que estaba cerrado. La otra versión era que también se estaba hisopando al personal de la caja social. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es, ¿cuándo tendrían el resultado de los hisopados de todas estas personas que usted ha mencionado? Y si, Dios no quiera, como dijo mi colega, llega a haber una situación de casos, se pudiera replantear el tema de la inicio de clase el 18 de agosto. De un contacto estrecho, o sea, de un segundo nivel de contacto, en el caso de Shell. Un hijo de la secretaria del director, una hija de la secretaria del director de Rentas estuvo en una reunión social con el hijo del señor Ávila. Por lo cual era necesario aislar, hacer los hisopados y ver cómo son los resultados, si son positivos o negativos. En el caso de la Caja Social no tenemos conocimiento de que haya una situación parecida. Y la otra pregunta era... Sí. No vamos a adelantar nada, lo acabo de decir. Digamos, no significa de que tengamos todavía un brote, vamos a ir actuando de acuerdo a las necesidades, no vamos a adelantar ninguna medida, no tiene sentido. Es más, si todo el mundo llegase a cumplir lo que tiene que cumplir, no pasaría nada. ¿Por qué? Porque si hay algún asintomático que anda por ahí contagiando, y ese asintomático que es para vos una persona que no es de tu círculo de convivientes, vos no tienes contacto con él, el virus pasa. O sea, el problema que tenemos es que hay gente que mantiene contacto estrecho con personas que no tiene que mantener. Este es el problema que estamos teniendo en el país. Y es el tema que tenemos que evitar en Santiago del Estero. En ese sentido, completo lo que dice el señor gobernador, que hay que tener presente la identificación de un caso sospechoso, cosa que aquí no ocurrió, por eso el gobernador manifestó estamos en esta situación. O sea, toda persona, aún más que sea una persona que esté inserta en el sistema de salud, tanto público como privado, tiene que saber que un caso sospechoso se identifica por condiciones clínicas cuando aparecen los síntomas y por condiciones epidemiológicas cuando hay nexos principalmente del lugar de donde procede. Y en general estamos viendo actualmente que la procedencia casi en todo el país es por la alta circulación comunitaria que está teniendo el virus. Este señor
tuvo condiciones clínicas que se podrían haber identificado como casos sospechosos y se obvió. Entonces, ¿ahora qué estamos haciendo? Estamos indagando, investigando condiciones epidemiológicas. Por eso todavía no podemos informarles con certezas de datos hasta que no finalice esta investigación epidemiológica. Entonces, las medidas, como dice el gobernador, se van a tomar recién cuando esta situación de investigación finalice y podamos identificar este caso. Eso por un lado. Y por el otro, también tienen que tener en cuenta que es un virus de propagación social. ¿Esto qué significa? Que la propagación ocurre en estos ambientes cerrados donde se reúnen en torno a actividades sociales, una comida, un asado, una guitarreada, porque ahí todos están sin barbijos, generalmente no guardan la distancia de unos 50 de 2 metros, comparten a lo mejor vasos, cuchillos, servilletas, tocan superficies planas que no están sanitizadas, y eso hace que haya una propagación y un rápido contagio. ¿Quiénes posibilitan eso? Nosotros, las personas. Por eso, el gobernador recalca y lo dice con mucha claridad que debemos asumir con responsabilidad esta etapa de contención de nuestra país. Que por suerte y por un compromiso y por un trabajo que estamos haciendo entre todos, lo hemos logrado y lo estamos manteniendo. Entonces, ¿qué queda? Queda hacer el distanciamiento físico y todas las medidas que se han mencionado. Entonces, queda en la responsabilidad de cada una de las personas poder mantener esta situación. Doctor Zamora, buenas tardes. Soy Daniel Mendoza para Radio Popular y Revista La Voz de la Gente. El decreto nacional habla de suspender las reuniones sociales. En Santiago nunca han estado habilitadas, solamente las familiares. ¿Eso de las familiares de hasta 10 personas continúa igual? Familiares de grupos convivientes. Bien. No encontrarme con mi primo que vive en la banda y que no lo veo hace un mes. O sea, eso está prohibido por ley. El decreto nacional no necesita ni siquiera adhesión. El decreto nacional es una ley. Así como está prohibido los cines en todo el país, los museos y los clubes están prohibidos por el mismo DNU, está prohibido este tipo de reunión. Por lo tanto, nosotros no vamos a modificar nada. Lo que tenemos que modificar es que aparentemente, y el caso 41 así lo demuestra, no estaba cumpliendo mucha gente de nuestra sociedad no estaba cumpliendo con esto. Habían reuniones sociales y de hecho que ha habido allanamientos, gente detenida, gente que estaba festejando cumpleaños, y eso está prohibido, estaba prohibido y sigue prohibido. Lo que apelamos es que no tenga que andar la policía desarmando esas reuniones. Digamos, hay que apelar a la propia responsabilidad, y obviamente aquellos que son detectados por el sistema policial y judicial, artículo 205, que se agrava, creo que con el 238, si mal no recuerdo, si de ese hecho se produce la muerte de alguien. O sea, estamos ante un delito penal, no estamos ante un problema, digamos, de carácter anecdótico. Bueno, dicho todo esto, muchas gracias y que Dios nos acompañe y nos ilumine a todos. Esta fue la conferencia que se desarrolló aquí en el Fórum, donde se realizaron anuncios vinculados con el COVID-19 y la salud de los